Muy buenas, soy Pablo Castañeda y estás escuchando una nueva entrevista en el podcast Smart Sapiens. Hoy hablo con Carmen Domínguez sobre trastornos de sueño y cómo es vivir con narcolepsia. Yo creo que en este caso conocer las diferentes formas de dormir mal es lo que nos va a permitir apreciar lo que significa dormir bien y saber cómo alcanzarlo. Y lo que quiero hablar en el episodio de hoy precisamente sobre ello. Antes quiero explicar un poco qué es esto de la narcolepsia. El griego significa ataque de sueño y es una condición que hace referencia a su mayor síntoma, que es la somnolencia excesiva por el día. A muchos os sonará por haber escuchado de algunas personas que de repente se quedan dormidas, pero no solo es quedarse dormido, como digo, sino que esta condición tiene más síntomas, a veces como la cataplegia, es decir, perder el tono muscular de repente. La narcolepsia es un desorden que afecta a la regulación del ciclo sueño-vigilia. Como digo, son personas que sufren ataques de somnolencia de repente, y estos ataques provienen de un cambio abrupto de la vigilia al sueño REM. El cerebro de alguna manera se salta la progresión normal de las etapas de sueño, entrando en un estado de sueño inmediato después de que una persona se acueste o de repente en medio del día. Y a veces también produce lo que digo, una debilidad muscular. Es como si su cerebro estuviera perdido entre la transición entre la vigilia y el sueño. Las personas con narcolepsia pierden las células que producen orexina o hipocretina, que es una hormona que señaliza la vigilia en el cerebro. Además, a estas personas les conduce a una sensación de parálisis en esta transición entre la vigilia y el sueño, y es lo que les entra o les produce episodios de bastante ansiedad. Para confirmar un diagnóstico en narcolepsia, si crees que es tu caso, lo que se requiere es un estudio del sueño durante la noche y el día, y la mejor opción es ir a una clínica de sueño, ya que es una condición con componentes genéticos, pero también ambientales. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre ello. Carmen es asesora y divulgadora sobre el sueño, imparte charlas y talleres en empresas e instituciones para mejorar el descanso y el bienestar. Ella es licenciada en Sociología, pero también está cursando un máster sobre el sueño, la medicina y fisiología. Además, es fundadora de narcolepsia.es y participa muy activamente en diferentes congresos médicos a lo largo de toda Europa. Así que en este episodio hablamos sobre temas tan interesantes como qué es la narcolepsia, cómo se vive en primera persona con un trastorno de sueño crónico, qué tratamientos existen farmacológicos y no farmacológicos y cómo podemos ayudar a gente con esta condición como es la narcolepsia, pero con otros trastornos del sueño. También hablamos de por qué se tarda tanto en tener un diagnóstico clínico sobre los trastornos de sueño o la forma más eficaz de tratar un problema de sueño en general. Y antes de pasar a la entrevista, quiero recordarte que trabajo con una empresa de Barcelona que se dedican a crear suplementos para el bienestar y el rendimiento mental a base de ingredientes naturales y bien optimizados, llamada NutriBrain. Por ejemplo, su producto estrella, el triptófano con melatonina y magnesio para descansar bien, el nootrópico para momentos de máxima concentración si estás estudiando, por ejemplo, o el CBD si tienes ansiedad, dolores o quieres dormir un poco mejor, sobre el cual, por cierto, hay bastante evidencia cada vez más y algunas personas me habéis mandado algunos mensajes. Hablaré sobre este tema en el podcast, espero que dentro de poco. Y si usas el código SMART25 y pinchas en el link de la descripción, tendrás un 25% de descuento en tu compra. Ahora sí, te dejo con mi conversación con Carmen Domínguez. Pues nada, bienvenida al podcast, Carmen. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues yo con muchas ganas de escucharte, llevamos ya un tiempo hablando para intentar cuadrar la entrevista. Quería traer a alguien que nos hable un poco o que nos dé un poco de luz, sobre todo a la gente que duerme mal siempre, también la gente que es narcoléptica quizás no lo sabe o que tiene algún trastorno del sueño y no lo sabe. Y bueno, y también hablar un poco de hábitos que nuestra biología de alguna forma agradece y que puede hacer que mejore nuestro sueño. Quiero primero, antes de nada, que nos cuentes quién eres tú y cómo ha empezado tu interés por el sueño, tu experiencia personal, vamos. Vale, genial. Básicamente, todo empieza cuando con unos 13 años empecé a tener como peor rendimiento, a bajar el nivel escolarial, ¿no? Como que a sacar peores notas y me decían que era, bueno, que todo estaba bien. Los médicos, los profesores que era una vaga y yo sabía que me esforzaba mucho. Entonces tenía como que constantemente reaprender a vivir porque en teoría todo estaba bien conmigo, pero era que yo me esforzaba por debajo de mis posibilidades. También he de decir que yo creo que me salvó mucho el hecho de no haber dejado de hacer ejercicio, aun a pesar de que mi cuerpo pesaba, porque efectivamente iba agotada por la vida.
10 años más tarde aproximadamente di con lo que me pasaba y era un trastorno del sueño. En concreto, es un trastorno neurológico crónico que se llama narcolepsia. Entonces, ponerle nombre ayuda, pero a la vez pues suponía un nuevo reto, que es enfrentarte al diagnóstico de una enfermedad crónica. Entonces, hay un proceso de rechazo, de aceptación y de, bueno, al menos ahora que sé por qué me pasa todo esto, que ahora sí eso lo contamos, ¿no? De qué va la narcolepsia, ¿cómo puedo hacer, qué puedo incorporar en mi vida para mejorar la calidad de mi vida a pesar de tener esto que está reconocido como una enfermedad discapacitante, porque pues limita bastante, ¿no? Entonces empecé como a informarme muchísimo. El hecho de estudiar sociología me ayudó mucho a todo este proceso de autocomprensión, porque además me focalicé mucho en la parte de psicosociología. Luego empecé a involucrarme en la Asociación Española de Narcolepsia, a conocer a más personas en circunstancias parecidas. Me di cuenta de que tenía algo que aportar, me invitaron a congresos internacionales del sueño, donde di mi aporte a los mejores especialistas del sueño focalizados en narcolepsia de la Unión Europea. Y la acogida que tuvieron esas conferencias para mí fue algo súper emotivo, porque jamás hubiera pensado que tenía algo que aportar a los mejores neurofisiólogos y psiquiatras del campo de la narcolepsia. Y entonces dije, bueno, hay algo aquí. Y fue cuando empecé a girar mi carrera, porque entre medias he trabajado en otras cosas, hacia el mundo del sueño en general, dado que todo lo que nos ayuda a las personas con narcolepsia a mejorar nuestra calidad de vida, siendo algo crónico, un déficit neurológico, puede ayudar a cualquier persona. Entonces me metí en el máster de medicina del sueño y a emprender como asesora del sueño para ayudar a las personas en general, un poco con el objetivo de mejorar el bienestar general, también pensado como desde la sociedad, ¿no? Gran parte de los problemas, gran parte de las enfermedades más comunes que se desarrollan en la sociedad, está demostrado que se produce también por dormir poco o dormir mal. Entonces me parece que era necesario hacer llegar al mayor número de personas la importancia del descanso en nuestras vidas. Sí, sin duda pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y si dormimos mal, empeoramos el resto del tiempo que estamos despiertos. Pues oye, darte la enhorabuena por todo el trabajo que has hecho y seguramente la gente que nos esté escuchando quiere saber un poco más, pero antes de entrar en detalles sobre esta condición que es la narcolepsia, quería preguntarte, porque me surge ahora, Sí. después de haber identificado que tienes narcolepsia y haber empezado a tomar, digamos, medidas, ¿tú crees que tu calidad de vida es normal? Bueno, normal no sé, no es una palabra que me... Pero considero que he podido obtener una calidad de vida bastante óptima. Sí, requiero de siestas, aunque como ya sabes, la siesta es algo que estaría bien que todo el mundo pudiera permitirse por ese pico de cansancio que hay a mediodía. Pero en mi caso es imprescindible porque si no vivo agotada. Entonces, el pautar hábitos, como digo, que puedan venir bien a cualquiera, pero en mi caso más focalizados en mi patología, a mí me ayuda a tener una calidad de vida bastante buena, pero efectivamente sí hay limitaciones. Yo tengo que tener muy claro qué voy a hacer y en función de eso organizar mi vida antes de salir de casa, antes de ir al sitio, programar si voy a tal hora, entonces dónde meto la siesta para poder estar al 100% o al menos al 80%, ¿no? Porque al 100% es difícil. Pero sí, tanto como normal no sabría decirte, pero he podido mejorar bastante. ¿Cómo haces, por cierto, las siestas? Después de comer me he hecho además en la cama porque me he dado cuenta que es mucho más reconfortante que en un sofá o algo así y me he hecho 1 hora. No es lo recomendable. Los propios neurofisiólogos, incluso aun teniendo narcolepsia, recomiendan que sean de 20 minutos, media hora,
por el hecho de que si no, entras en fase de sueño profundo y es mucho más difícil espabilar y tal. Mi experiencia personal con prueba y error es que para mí dormir 20 minutos ahora significa que dentro de una hora voy a tener que volver a dormirme una siesta y no me recupera lo suficiente. Entonces, a mí me viene bien dormir una hora. Ahora, porque el proyecto, mi jefa soy yo, me lo puedo permitir y organizo mis días con esto, y he notado un cambio bestial en mi calidad de vida, pudiendo incorporar esa horita, que además lo que hago es comer temprano para que no esté cerca de la hora de dormir de noche. Me parece algo bastante interesante lo que dices de que duermes una hora y no 20 minutos, que es lo que se suele recomendar. Y yo quiero hacer hincapié aquí porque precisamente hay recomendaciones de sueño, como lo típico de dormir 7 horas, 8 horas y cosas así. Hay un punto también de que cada uno experimente con sus propias necesidades. Como si un futbolista que entrena o un deportista de élite que entrena 4 horas, luego intenta dormir 7 horas por la noche. Bueno, igual el cuerpo le pide dormir 9 horas, no 7, ¿no? Y tu caso puede ser algo parecido. Quizás por tu condición necesitas siestas una hora, y la gente que también sea narcoléptica puede necesitar eso. Entonces, yo desde aquí también quiero mandar ese mensaje de, oye, al final cada uno debe aprender qué necesidades tiene y adaptarse a ellas y no seguir las recomendaciones del descanso al pie de la letra tal cual, porque puede caer en una mentalidad como rígida de lo que... y que al final le va a lastrar más que ayudar. Pero bueno, entrando un poco más en detalle sobre qué es la narcolepsia, te quería preguntar cómo surge exactamente, y cuál es tu experiencia en general con la narcolepsia. También cómo afecta a la sociedad, es decir, a la gente, desde tu experiencia, a la gente que vive alrededor de ti, en tu entorno de trabajo, qué debe saber la gente sobre esto. Vale, el cómo surge, en plan de cómo empieza a aparecer la enfermedad o Sí, el trastorno del sueño. sí, justo. ¿Cómo empieza a aparecer? Vale, bueno, en cada persona es un poco distinto, ¿eh? Sí hay casos de personas que desde muy pequeños tienen síntomas. Hay muchos casos que a raíz de una vacuna de la gripe, parece ser que en España no, pero en el norte de Europa sí, desarrollaron claramente narcolepsia. Y gracias a esto se está investigando más, ¿no? Porque los estados se sentían responsables de, y tanto, de lo que había sucedido. Hmm. Y muy común es, como a partir de la adolescencia, empezar a tener síntomas que se van agrandando y llega un punto como que estás peor. Hay gente que tiene más síntomas de golpe o menos, y también hay casos de personas que ante un trauma, un shock emocional, algo fuerte en la vida, lo desarrollan. Y eso te puede pasar con 45 años, con la edad que sea, ¿no? Sí, digo que cada persona lo puede desarrollar de una manera, Exacto. eh, y al final, bueno, la narcolepsia no es algo que nazca en todas las personas cuando nacen, puede desarrollarse a lo largo de la vida también. Efectivamente. Entonces, cuento un poco cómo fue en mí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, pues como decía, ¿no? Con unos 13 años, edad de desarrollo, yo soy de los casos así que como más comunes. Cuando volvía del colegio, necesitaba dormir siesta, pero era una necesidad imperante, no sé, yo llegaba a casa destrozada. Entonces, de hecho, mi colegio estaba como a 20 minutos de casa y el tramo en coche, según me recogía mi madre, me sentaba, desfallecía, o sea, me dormía muchísimo. Hmm. Entonces, llegaba a casa y el momento de hacer deberes acababa tumbada en la cama durmiendo 2 horas de siesta. Entonces, mi madre se preocupó, dijo, eres demasiado joven para necesitar dormir tanto, esto es muy raro, vamos al médico, y como la analítica de sangre salía que todo estaba bien, pues todo está bien. Así empezó, con somnolencia, ¿no? Con excesiva somnolencia diurna. Y esto es muy importante. Me gustaría matizar la diferencia entre somnolencia y cansancio o fatiga, porque mucha gente lo desconoce y eso lleva a errores en los diagnósticos. No es lo mismo ir al médico y decir, no, es que estoy muy cansado, que tener somnolencia. La somnolencia es esta necesidad imperante de dormir porque no puedes más,
o si aguantas despierto, pero cuesta mucho poder con tu día, entonces a veces te cuesta terminar incluso una frase o pues esto, ¿no? Vas más lento, simplemente vas más lento, todo es más esfuerzo porque estás agotado. O sea, la somnolencia, para que nos entendamos, es pensar desde agotamiento, agotamiento. En niños, y quiero matizar esto que también es importante, se suele confundir con hiperactividad, porque los niños, para no dormirse, lo que hacen es luchar, ¿no? Entonces, se mueven muchísimo, empiezan a moverse un montón para mantenerse despiertos en clase. Y hay muchos errores de diagnóstico en este sentido. Yo, además, que soy una persona inquieta, no es que me durmiera en clase como tal, pero lo que hacía era moverme mucho todo el rato. Luego, claro, según me sentaba en el coche de mi madre, que ya no había como una exposición social y estaba en ¿no? Intimidad, según me sentaba en el coche caía. Yo recuerdo Entonces, que teníamos un profesor en el instituto que era narcoléptico, yo no lo sabía. Y bueno, yo llegué, me acuerdo, en primer bachillerato y me comentaban que él tomaba pastillas para estar despierto. Y hubo algún examen que el pobre se quedaba dormido y bueno, la gente aprovechaba a copiarse unos a otros. Quería comentarte precisamente por esto, ¿cuáles son los tratamientos que hay para la narcolepsia? ¿Qué son estas pastillas que se toman? oye, qué curioso, poca gente conoce a alguien, ¿no? Y me encanta cuando eso sucede porque, bueno, significa que cada vez no, no es que seamos tan pocos, es que está infradiagnosticado, entonces, bueno, y voy a responderte a la pregunta. Hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. El tratamiento farmacológico, pues de momento es un poco como, digamos, como poner una tirita. Tú sigues teniendo tu complicación, pero hay una tirita que te protege un poco para seguir con tu día. Entonces, ¿qué hay? Pues hay cosas que nos activan para enfrentarnos mejor al día y tratamientos que nos ayudan a descansar mejor. Entonces, hay uno muy concretamente que es específico para personas con narcolepsia y que nos ha ayudado a todos a casi todos los que lo hemos probado. Hay mucha gente que no sigue con ello o que no lo tolera bien, pero todas las personas a las que nos ha ido bien nos ha supuesto un antes y un después en la vida, y es el oxalato de sodio. Es una medicación que se toma para dormir. Un punto importante es que la narcolepsia, conocida por eso de quedarse dormido, no es que durmamos mucho, es que la calidad de nuestro sueño está desestructurado. Entonces, cada persona es distinta, ¿vale? Pero el sueño está desestructurado, las fases están desorganizadas para que nos entendamos, y entonces tenemos muchos despertares a lo largo de la noche, terrores nocturnos, alucinaciones. Bueno, yo digo que es como una feria, ¿no? Una fiesta, cada noche es una fiesta, y lo digo con mucha ironía porque puede llegar a ser muy duro enfrentarte cada noche a situaciones terroríficas, súper realistas, hasta el punto de yo cogí miedo a dormir, ¿vale? Entonces me he ido hasta ese punto para hablar de esta medicación que tomamos para dormir, que básicamente nos ayuda a inducir al sueño y tener un poquito más de calidad de sueño y más tiempo de descanso. Normalmente yo sin medicación a lo mejor puedo dormir una hora y media con suerte seguida. Con esto llego a dormir 2 horas y media, con suerte 3. Entonces se toma en 2 dosis. Te tomas uno sentado en la cama y echas a dormir, la siguiente dosis y echas a dormir. Entonces ya te da para dormir 6 horas. Luego en ese despertar, pues gracias a las técnicas de mindfulness, en mi aprendizaje, mi curiosidad por la meditación, he podido aguantar, o sea, y estar a gusto. O sea, ha sido un antes y un después, esos despertares, y concretamente ese despertar donde ya no hay una medicación que me suplemente, que los ojos se abren, ¿no? En plan, y de repente te sientes súper energética y con la cabeza en todo lo que queda por hacer, en aquello que no dijiste bien en aquella reunión y en millones de cosas, no, y de repente, gracias a el conocimiento de todos los temas de herramientas de meditación,
ese despertar es, bueno, estoy a gusto, estoy en mi cama, ahora lo único que tengo que solucionar es descansar un poquito más para que luego mi día funcione mejor. Mm, Y eso me ha ayudado muchísimo. Y esto sería, pues a lo mejor, la parte no farmacológica. mm. Eh, sí, ¿me ibas a decir algo? No, iba a decir que precisamente usas tratamiento farmacológico y no farmacológico. Te iba a preguntar si son necesarias ambas opciones. Yo me arriesgo a decir que en el caso de la narcolepsia, sí. Creo que en los trastornos del sueño en general no, porque por ejemplo de los más prevalentes es el insomnio por estrés eh, o los desajustes del ritmo circadiano. Entonces, en esos casos es mucho más hábitos, pautas de higiene del sueño y hábitos saludables, que es un poco con lo que yo suelo trabajar y lo que a mí me ha aportado gran parte de la calidad de vida. Yo empecé Mm, con esta medicación en 2012, hace 10 años. Eh, Sigo con ella, pero las cosas han cambiado mucho y no es porque lleve 10 años tomándola, es porque yo me he ocupado en paralelo a tomar medicación, cambiar mi forma de vida. Y mm. eso ha supuesto un antes y un después, hasta el punto de que yo hace como un año que ya no tengo terrores nocturnos. A veces pasa, a veces, porque la vida, ¿no? Pues pasan muchas cosas y todo afecta al sueño. El sueño es muy lábil, Mm. pero el haber perdido el miedo a dormir, todo el trabajo, ¿no? Eh, con el entorno, que de hecho antes me preguntaste y no te dije nada respecto a cómo se vive en familia todo esto. Pero hay tantas cosas en juego y por qué creo que aunque hay personas, conozco personas con narcolepsia que toman poca medicación, pero yo creo que tampoco se trata de limitarnos más la vida y que todo lo que nos ayuda a mejorar la calidad de vida merece la pena. Entonces, eh, todo lo que a mí me permite hacer cosas con mis amigas, dar paseos por la montaña, hacer ejercicio, leer, seguir creciendo a nivel curiosidades, que para mí eso es vivir. Y de Mm. hecho, ¿no? Está demostrado que estas pasiones, la música, los conciertos, la lectura, los museos, nos dan un aporte imprescindible al cerebro. Entonces, cuando estás agotado, no puedes ver una película, no puedes recorrerte un museo grande porque enseguida es insoportable la saturación de información. Te ves muy limitada. Entonces, por eso yo considero que en el caso de la narcolepsia el aporte farmacológico es importante. Mm. Te iba a preguntar si sabes si hay alguna línea de investigación prometedora respecto a otros tratamientos. No sé si directamente se atacan las Sí, células de la orexina o si hay algún otro sí, mecanismo. sí, efectivamente. Bueno, eh, para quien no esté familiarizado con la orexina o hipocretina, que es el mismo nombre, ¿no? Se descubrió prácticamente en paralelo en Japón y en Estados Unidos. En Estados Unidos por un científico que es español, es catalán, eh, y básicamente se descubrió este neurotransmisor que tiene implicación total con la regulación sueño-vigilia y con muchas otras cosas. De hecho, en Japón estaban estudiando más temas de nutrición y en Estados Unidos sí estaban estudiando temas de sueño y narcolepsia. Mm, Entonces, ha sido muy increíble este descubrimiento paralelo y por eso decidieron mantener los dos nombres, ¿no? ¿Qué pasa? Que las personas con narcolepsia se ha descubierto que no se sabe muy bien todavía si porque nuestro cuerpo lo ha detectado como enemigo o qué, pero en la zona del hipotálamo donde se segrega esta hormona, pues tenemos prácticamente ausencia de este neurotransmisor. Entonces, esto ha supuesto un antes y un después en las investigaciones sobre la narcolepsia. Lo que estaban viendo es que poder administrarnos directamente este neurotransmisor enseguida en nuestro cuerpo como que lo destruía, no duraba el efecto. Entonces, mm,
han sacado, no sé cómo explicarlo bien porque yo soy socióloga, no científica, ¿no? Pero han sacado como una especie de homólogo que hace la función y se está probando ya en humanos. Conozco a personas que han sido parte de este tratamiento, iniciado por el laboratorio Takeda, un laboratorio japonés, pero que se han implicado hospitales de todo Occidente y Asia, ¿no? Donde entre ellos hospitales de Madrid y de Barcelona. Y bueno, como decía, conozco gente que ha sido parte del ensayo clínico y me decían, es espectacular porque de repente es como no tener narcolepsia. Supongo que ahí se está investigando los efectos secundarios que pueda tener. Efectivamente, por eso todavía está en una fase de investigación, no puede salir a un mercado. Se paró la investigación porque hubo 2 pacientes, de todos los pacientes que estaban participando en el ensayo del mundo, 2 tuvieron problemas hepáticos. No se sabe al 100% si relacionados directamente con este tratamiento, pero por cuestiones de... Hay que parar la investigación y la pararon. Pero las últimas noticias es que van a retomar el ensayo. Entonces, con estos ensayos clínicos van probando en unos pacientes más dosis, menos o placebo y así van viendo qué resultados hay y pueden ir definiendo qué dosis se necesitaría y cuánto tiempo duraría el efecto. Y luego en todos los pacientes, incluso los que dieron placebo, les dan la posibilidad de seguir un tiempo para que también los del placebo lo prueben y los otros pues sigan viendo qué aporta esto y bueno, pues seguir con el desarrollo de la investigación, lo cual a mí me parece apasionante y súper esperanzador. Pues oye, espero si dentro de un tiempo esto sale a la luz y se puede, digamos, se le puede dar a los pacientes narcolépticos, bueno, pues que puedas venir a explicarnos exactamente cómo funciona. Te quería Sería preguntar ideal. ahora, ¿por qué crees que hay tan poca conciencia, como fue tu caso, hasta que tuviste 13 años, creo que decías, sobre los trastornos del sueño? ¿Y por qué se tarda tanto en tener un diagnóstico adecuado? No sé si es por falta de profesionales en el campo sobre la ciencia del sueño, por falta de clínicas, por falta de educación en los propios médicos. Bueno, tal vez es un poco de todo. Claro, yo empecé a tener síntomas con 13 años y el diagnóstico con 22. Eh, Quiero retomar una cosa, un síntoma de la narcolepsia del que no he hablado, que para mí fue detonante en el diagnóstico. Y ahora, si te parece, volvemos a esta pregunta, ¿vale? Sí, perfecto. Yo empecé a tener cataplegia. Bueno, Jordi Évole, por ejemplo, tiene narcolepsia cataplegia y ha tenido cataplegia en directo en El Hormiguero y con Wyoming, lo cual ayuda mucho a la difusión y a que más gente sepa lo que es esto, pero lo explico. Una cataplegia es pérdida repentina del tono muscular. Para que nos entendamos, hay un estímulo y de repente tus músculos no responden. Entonces hay una especie de desfallecimiento, pero eres plenamente consciente. Es lo que en muchos documentales la gente ve y dice, ay, eso de la gente que se queda dormida. No nos quedamos dormidos porque somos plenamente conscientes. Sí se ha visto que es muy parecido al estado del sueño REM, ¿no? El movimiento de ojos rápidos, que el cuerpo, salvo los músculos vitales, permanece completamente inmóvil, sin tonicidad muscular. Pues parece que ante determinados estímulos Entras en sueño REM. es una entrada súbita en sueño REM. Sin embargo, somos plenamente conscientes. Entonces, puede ser muy agobiante porque tú sabes, o al menos yo lo viví así, llevo una vida sana, todo está bien, pero llego a la universidad y saludo a mi amigo al que veo todos los días y me desplomo. Y es como, algo está pasando aquí y no entiendo qué. Yo tenía cataplegias casi por todo, o sea, ya te digo, por saludar, por coger un vaso de agua ya iba como con miedo porque sabía que me podía dar y entonces se me iba a caer. Pero lo habitual es tenerlas por la risa o por encontrarte con alguien que no sueles ver, que te supone como una emoción más fuerte, ¿no? De, ¡guau! Está ahí. Entonces, eso es lo que a mí me llevó a dar con el diagnóstico, el decir algo está pasando, no controlo mi cuerpo, no entiendo nada. Y en ese momento tenía sanidad privada
y fui directamente a un neurólogo. Hmm. Entonces, me he desviado de esto a raíz de... ¿Cómo era tu pregunta la última, por favor? Sí, ¿por qué crees que hay tan poca conciencia sobre los trastornos del sueño y por qué se tarda tanto entre un diagnóstico? Bueno, en tu caso, entiendo que quizás por tu propia reflexión supiste que tenías que ir a un neurólogo, pero quizás la gente no. Entonces, no sé si nos puedes comentar un poco cómo es este tema, cómo la gente puede tener un poco más de conciencia o en caso de tener algún trastorno del sueño, cómo identificarlo lo antes posible. Me parece muy importante desde el lenguaje, ¿no? Lo que digo, saber cuándo es somnolencia y cuándo cansancio. Si estoy agotado no es cansancio, es algo que hay que mirar. Y otra problemática es la falta de tiempo y de infraestructura que hay todavía en la seguridad social. Eh, entonces, los médicos no tienen tiempo suficiente para pautar herramientas de higiene del sueño o de meditación. Los psicólogos a los que pueden derivarte tampoco tienen ese tiempo suficiente. La sanidad está saturada. Entonces, ¿cuál es la vía más ágil? Ansiolítico, benzodiazepinas. Y esto no soluciona el problema. Yo creo que en un momento de un impacto fuerte en la vida, de algo que necesitas, se pueden tomar un periodo corto para ayudarte a sobrellevar esa situación, pero no estoy de acuerdo y además me parece muy triste el consumo tan extendido que hay concretamente en España. Hmm. Y es por falta de, pues lo que digo, ¿no? de tiempo, de infraestructura, de inversión y también de difusión de lo que es la problemática del sueño. Por suerte Hmm. ya cada vez más en atención primaria sí saben, pero cuando yo iba al médico con 13, 14, 15, 16 años quejándome de es que no puedo, o sea, llego a casa y necesito dormir, me meto en el coche y me quedo dormida al minuto. Luego ya empezaron las cataplegias y me decían es que te relajas. Claro, yo era como no me relajo, yo tenía unos niveles de ansiedad bestiales porque date cuenta que eso te lleva a tener que adaptarte al ritmo de la sociedad como puedas. Hmm. Entonces, y esto yo creo que a mí me ha dado también muchas herramientas para entender cuando trabajo en mis asesorías cómo se siente la gente, porque sé lo que es ir como escalando una montaña para estar a la altura de lo que la sociedad necesita y a las exigencias que tu vida demanda. Hmm. Entonces, gracias a las redes sociales, a que ahora vivimos en un momento de también sobreinformación, pero bueno, a la difusión, hay mucha más conciencia y se sabe más, pero sigue siendo concretamente la narcolepsia infradiagnosticada y los trastornos del sueño, pues también, ¿no? Entonces, como paciente, yo creo que es muy importante la autonomía, que es algo que me gusta mucho, que también se habla mucho en la meditación, la emancipación, ¿no? Es decir, yo tengo que ver cómo soluciono esto. Entonces, si no encuentro la solución en un lugar, ir a otro, siempre, por favor, expertos. Conozco a gente que ha ido a, como a pitonisas y tal, a ver si ahí encontraban, eso para mi gusto no tiene sentido, pero si veo que el médico me manda ansiolíticos porque no tiene tiempo, busco información, miro a ver y encontraré, pregunto, hay asociaciones, hay, no sé, pero tenemos que encontrar la mejor vía. Incluso cuando ya tienes el diagnóstico, encontrar el mejor especialista, Hmm. esa persona que te entiende, que se adapta a ti y que, porque al final el tratamiento farmacológico, por supuesto, lo pauta el médico, esto es indudable, pero tú necesitas tener muy claro que estás de acuerdo, qué es lo que quieres, si quieres subir la dosis o no, Hmm. tienes tú la última palabra. Y a veces parece que el señor de bata blanca o la señora de bata blanca, ¿no?, intimidan tanto que la gente va a casa como esto es lo que tengo que hacer. Y creo que es muy importante tener en cuenta que ellos te pautan lo que consideran lo mejor, pero como tú marcabas antes con el tema de la siesta, tú sabes cómo es tu día a día y qué necesitas realmente. Hmm.
Sí, es importante que cada persona, cada paciente sea parte activa, ¿no? Que sea un aprendiz de su propia patología. Eh, Exacto. Hay una pregunta a la que quiero saltar ahora, creo que tiene relación con esta, y es si hay algún hay alguna forma eficaz de tratar trastornos del sueño en general. Supongo que hablarás de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, yo quería preguntarte un poco que nos expliques cómo funciona y cómo la utilizas tú en las asesorías y la gente, de alguna manera, si puede o existe algún recurso de aprender a usarla, si hay algún libro o algo así. Antes de ir a un psicólogo, supongo, algo así. Vale. Em, bueno, como decías, ¿no? De la parte no farmacológica, el tratamiento más eficaz para mejorar la relación que tenemos con el descanso y en general la calidad de nuestro bienestar, está demostrado que es la terapia cognitivo-conductual. En mi caso, al no ser psicóloga, no tengo como la formación oficial en terapia cognitivo-conductual, pero sí aplico herramientas cognitivo-conductuales en la asesoría del sueño, Mm, que al final, eh, como la asesoría del sueño es asesoría de higiene del sueño y herramientas de bienestar y descanso. Esto significa entender perfectamente las necesidades, obligaciones de vida de la persona, sus horarios, sus rutinas, sus hábitos y mm, pautar sin que para esta persona suponga una complicación, una frustración, herramientas de cambio. Entonces, para eso las herramientas cognitivo-conductuales ayudan mucho porque vamos viendo qué miedos tiene, por ejemplo, cuando se tiene miedo a dormir. Entonces, trabajamos el cómo enfrentarse a, a ese momento de ir a la cama. A mí me gusta mucho trabajar todo lo que va a suceder de noche en las horas de vigilia, porque ahí tienes la lucidez suficiente para cuando tienes ese despertar o esa anticipación por miedo a irte a la cama. Ah, si ya lo has trabajado en horas de estar despierto, cuando estás con la somnolencia o en ese despertar nocturno que estás menos lúcido, puedas ir incorporándolo y funcione. mm, Eh, Aquí se trabaja un poco la exposición, ¿no? Cómo enfrentarme a mi miedo, cómo enfrentarme a ese despertar. Trabajamos mucho también el tema de, en ese despertar, ¿qué pensamientos tengo? Entonces, vamos viendo cómo darle un giro a ese pensamiento, para lo cual utilizo muchos temas de relajación, ¿no? De control de la respiración, de qué podemos pensar en ese momento. Cada persona es un mundo. Hay gente que la relajación le cuesta muchísimo, está claro que es algo que se aprende también, pero que requiere un esfuerzo, como que estamos acostumbrados a aprender todo tan rápido con las tecnologías que dedicar tiempo a un aprendizaje a veces parece ciencia ficción. mm. Entonces, buscamos la forma de, conociendo qué tipo de pensamientos son los que vienen en ese despertar, cómo pautar o herramientas de relajación o cómo girar el pensamiento, ¿no? O sea, un poco entrenar autoinstrucciones para hacer consciente que esto que me está sucediendo no me está haciendo bien y entonces voy a ver qué hago en este momento. Y Hmm. eso sirve tanto de día como de noche también para el cambio de hábitos, ¿no? Y eso es un poco el resumen. No sé, seguro que me he dejado cosas. Pondré el enlace a algún artículo que he leído sobre este tema para que la gente pueda ir entenderlo un poco más y a ver si puedo encontrar alguna plantilla o algo que la gente pueda usar. Sé que hay algunos libros, yo he leído algunos en inglés que incluyen como un plan de varias semanas para poder poner en práctica esto, que de alguna manera lo haces tú mismo, pero creo que aún así es efectivo. Y de hecho, me acuerdo que conocí a un chico hace años que quedé con él a tomar un café precisamente para ver si podíamos hacer alguna iniciativa y me decía que uno de los libros que más le ha ayudado era precisamente un libro que tenía un plan de estos para tratar el insomnio en su caso. Ujú. Ahora que dices también el tema de los hábitos, que no siempre se puede
bueno, sí se trata de la terapia cognitivo-conductual, pero que a veces depende menos de nosotros. En el caso de ahora, es el calor del verano en el que estamos. Si alguien lo está escuchando en invierno, pues quizás el problema no sea el mismo, ¿no? Pero ahora que estamos en verano, quería preguntarte qué recomendaciones podrías dar a la gente. Ahora que hay muchas más horas de luz y por las noches pues siguen haciendo 30 grados y cosas así, ¿no? Ujú. Vale, perdona que quería hacer un inciso y volver a retomar. Lo del plan de varias semanas, efectivamente es muy bueno siempre tener plan en todo lo que se hace para que no sea complicado. Yo en la asesoría individual siempre trazo un plan a medida Mm, y efectivamente estoy de acuerdo con que tanto sea por un libro o desde la Sociedad Española del Sueño, te puedes descargar también el diario del sueño para ver un poco cómo es tu patrón e ir viendo por dónde actuar, pues todo eso puede ayudar. El diario del sueño puede ayudar a que tú vayas a tu médico y le puedas decir con hechos cómo son tus noches, porque mm, no es lo mismo, no, es que a veces duermo mal, a decir, mira, ¿no? Entonces, eso puede hacer que el médico realmente te derive a una unidad del sueño. mm. Pueden, sí, es una forma. Y en cuanto a libros y pensando en el sueño en general y muy particularmente en la narcolepsia, tengo que recomendar sí o sí eh, perdón, el libro de Henry Nichols, El de duérmete eh, ya. Duérmete ya. Mm, Henry Nichols es una persona con narcolepsia a quien tuve la suerte de conocer en un congreso médico, en uno de aquellos en los que presenté en Helsinki. Y Henry Nichols es una persona interesantísima, es científico y él decidió hacer este libro. Tenía miedo de dedicarse a investigar sobre el sueño y la narcolepsia por el hecho de, es como meter el dedo en la llaga, ¿no? Del problema que me acompaña en mi vida. Y sin embargo, su experiencia fue que le ayudó a encontrarse mejor conmigo mismo porque descubrió por qué todo sucede y cómo mejorar la calidad de vida. Y cuando él me contó esto en su presentación en Madrid, a la cual me invitó personalmente, a mí me marcó un antes y un después también en esta decisión de decir, igual, lo que realmente me apasiona es estudiar sobre lo que me pasa. Y mm, antes realmente me pasó lo mismo, me daba miedo mirarme demasiadas cosas o relacionarme con demasiadas personas con narcolepsia por miedo, ¿no? Como a que eso me resultara más doloroso. Y sin embargo, todo lo contrario. Y quería poner esto sobre la mesa porque a mí me costó ir a la asociación y conocer gente. Fui un poco obligada por mis padres, aunque ya era mayor, ¿no? Y para mí ha sido un antes y un después. Entonces, animo muchísimo a cualquier persona a que pruebe a conocer personas de su patología. De hecho, cuento también con pequeños grupos de narcolepsia y de insomnio, porque al final el proceso es mejor que hacerlo solo mm, y surgen dinámicas muy bonitas. mm. Volviendo al libro, eh, Duérmete ya, bueno, hace entrevistas y cuenta de una forma científica, pero muy divulgativa, lo que es la importancia del sueño y en serio lo recomiendo muchísimo. A mí bueno, es que el hecho de conocer a Henry Nichols, él me quiso entrevistar para este libro. Yo en ese momento tenía pues un trabajo a tiempo completo y estaba desbordada, entonces no pude encontrar el tiempo para esa videollamada, lo cual me da muchísima pena. Pero Mm. bueno, guardo muy dentro, o sea, tener este vínculo, ¿no? Y aunque pasa mucho tiempo hasta que volvemos a hablar, siempre hay una conexión especial y nos potenciamos mucho. Mm. Entonces, y ahora va la pregunta del calor. Pondré, por cierto, el link al libro en las notas del episodio. Vale, genial. El calor, bueno, el sueño es un proceso homeostático y está completamente relacionado con la temperatura, porque cuando empezamos a sentir somnolencia va como un poco con que baja un poquito la temperatura corporal. Por eso es tan común lo del momento de saco un pie de la sábana y cosas así. Es como para regularnos realmente. Entonces, por eso siempre se habla de la importancia de que la habitación sea lo más limpia y fresca posible, lo cual en verano puede ser difícil si las temperaturas pues no nos juegan esta
está mala pasada. El aire acondicionado tampoco es lo ideal, pero nos puede salvar alguna noche. Dentro de, pues que tampoco es bueno porque seca las vías respiratorias y también nos complica el descanso. De repente, los rituales de antes de dormir, que son imprescindibles, en verano a lo mejor vendría bien pues, una ducha más fresquita, tener como... A mí me encanta el spray este de agua de avena, que me lo pongo siempre cerca de la cama y en ese momento de la noche, calor, da igual, no estoy tapada y hace mucho calor, me pongo el spray y realmente supone una relajación y se nota como ayuda bastante. Si puede ser siempre mejor ventilador que aire acondicionado y cambiar las sábanas a menudo, que se dice una vez por semana, pero ahora en verano sería recomendable más. Yo también añadiría, a ser posible, utilizar sábanas y materiales para dormir que, digamos, no guarden el calor, porque si no va a ser todavía más difícil y precisamente el cuerpo, que es lo que dices, tiene que termorregularse, el cerebro además baja creo que 1 grado la temperatura que tiene y utilizamos las manos y los pies para sacar ese calor del cuerpo. A mí me gusta más que una ducha fría, hacer una ducha más templada precisamente para abrir los vasos sanguíneos e intentar expulsar el calor del cuerpo, pero sí añadir ese poco de frío al final para refrescarnos y vamos, eso yo en verano lo hago todos los días. Quería pasar a una de las últimas preguntas, un poco diferente ya, y es ¿qué estás aprendiendo tú últimamente? Esta pregunta se la hago siempre a los invitados. ¿Qué te genera más curiosidad ahora mismo? Bueno, me encantaría poder tener tiempo para todas mis curiosidades, pero actualmente finalizando el máster de medicina del sueño, a punto de empezar el trabajo de fin de máster y sacando adelante pues mis conferencias y asesorías, estoy dedicándome casi plenamente a estudiar en relación al sueño. Para mí es parte un poco como de mi parte de relax y ocio, aunque al final lo aplico a todo, el leer sobre técnicas de meditación, como ahora, por ejemplo, estoy con Hacia la paz interior de Thich Nhat Hanh, no sé si se verá porque tengo... Sí, se ve. ¿Vale? Es un libro súper sencillo y que yo utilizo para dormir, porque además es recomendable leer en papel antes de dormir, al ser posible. Y todos los días me meto en la cama ya con todo preparado y tal, una luz tenue y me leo a lo mejor 3 páginas, o sea que me lo leo despacito, pero ya me da como esa sensación de irme a la cama a gusto y a la vez me está aportando un montón de herramientas que me sirven, como digo, a nivel personal y luego para aplicar. Entonces, en esas estoy. Qué bueno, pues oye, muchas gracias, Carmen. De Quería nada. darte las gracias por este rato. Espero que la gente que sufre narcolepsia y lo que hablábamos antes, la gente que no sabe que tiene narcolepsia, pueda abrir un poco más su conciencia gracias a este episodio. Y quería preguntarte al final dónde puede encontrarte la gente que quiera alguna asesoría contigo. Vale, pues mi página web es dormirbienzzzz.com y en las redes sociales dormirbienzzzz. Instagram, también tengo TikTok, en LinkedIn también me pueden encontrar. Incluso si ponen Carmen Domínguez, Dormir Bien ZZZ en Google, ¿no? Y una forma de contacto es hola@dormirbienzzzz.com. Genial, pues lo pondré también en las notas del episodio. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, compartir este ratito conmigo y espero que a la gente le guste el episodio. Estamos en contacto, Carmen. Muchísimas gracias a ti por invitarme, tenía muchísimas ganas y felicidades por todo tu trabajo porque creo que da un aporte genial a la importancia del descanso y el bienestar. Joder, gracias, muchas gracias. De nada. Hasta luego, Carmen. Chao.